Humano insolente, te has equivocado de orificio. Uno que has profanado, gritó la señora. Las naves de la patrulla galáctica se acercaban rápidamente. Damen Reed maldijo en voz baja mientras maniobraba su pequeña nave de contrabando a través del denso campo de asteroides que rodeaba la estación Nexus. Las señales de energía de la patrulla pulsaban en su escáner, acercándose a cada segundo. «Vamos, hermosa chatarra», murmuró, palmeando el desgastado panel de control de su nave, la Maverick. La nave se estremeció al rozar un trozo de roca espacial que giraba, con los escudos parpadeando peligrosamente. Damián no era ajeno a las situaciones difíciles. 6 años de contrabando por el brazo de Orión habían agudizado sus reflejos, pero esta vez había calculado mal. El cargamento, el raro whisky terrano y los estimulantes neuronales de los bandidos, costarían una fortuna en Nexus, pero solo si lograba entregarlo. Su escáner emitió un pitido urgente. 2 naves de patrulla se habían separado, intentando flanquearlo. Damián sonrió a su pesar. La emoción de la persecución siempre le aceleraba el pulso. «Veamos cómo se las arreglan, chicos», dijo, hundiendo la Maverick en un estrecho hueco entre 2 asteroides gigantescos. El motor de la nave rugió en protesta mientras los empujaba más allá de los parámetros de seguridad. La maniobra le hizo ganar unos segundos preciosos. La estación Nexus se alzaba ante ellos, una extensa metrópolis de hábitats interconectados, bahías de atraque y alojamientos de lujo para la élite de la galaxia. En algún lugar de ese laberinto estaba su contacto, y lo más importante, su día de pago. Pero las naves de patrulla eran implacables. Un disparo de advertencia pasó junto a su ventana, iluminando la cabina con una intensa luz azul. «Nave sin registrar. Aquí la Fuerza Galáctica. Apaguen los motores y prepárense para ser abordados». «Hoy no», murmuró Damián, escudriñando el exterior de la estación en busca de cualquier posible punto de entrada. Los muelles principales estaban descartados. Los estarían vigilando. Necesitaba otra forma de entrar. Fue entonces cuando la vio. Una esclusa de mantenimiento en el anillo residencial superior de la estación. Según sus planos obsoletos, esa sección albergaba las habitaciones privadas de los residentes más adinerados de Nexus. Era arriesgado, pero no tenía opciones. Damián apagó los motores principales del Maverick y cambió a los propulsores de maniobra, desplazándose hacia la esclusa mientras las naves de patrulla sobrepasaban su posición. Con precisión experta, activó la secuencia de acoplamiento, haciendo una mueca de dolor al oír el fuerte estruendo al conectar la nave con la estación. «Lo siento, chica», le susurró a su nave. «Vuelvo a por ti». Tomó su equipo de emergencia, su blaster y la pequeña caja con sus muestras. El resto del cargamento tendría que esperar. Si lograba contactar con su comprador, concretar la venta y limpiar su nombre con los sobornos adecuados, aún podría salvar el trabajo. La esclusa se abrió, revelando un túnel de mantenimiento tenuemente iluminado. Damián se deslizó dentro, selló la esclusa de aire tras él y consultó su escáner portátil. Según el dispositivo, se encontraba en la zona residencial de alta seguridad. Perfecto. Su contacto había mencionado contactos en las altas esferas de la sociedad Nexus. Siguiendo las indicaciones del escáner, Damián recorrió los estrechos pasillos de servicio hasta llegar a lo que parecía ser un punto de acceso a la ventilación. Más allá, distinguió el tenue resplandor de la iluminación residencial. Retiró con cuidado la persiana y miró a través de ella. La habitación que se extendía al otro lado lo dejó sin aliento. Era una cámara espaciosa y lujosamente decorada, con ventanas panorámicas que daban a la resplandeciente extensión del campo de asteroides. Una suave iluminación ambiental iluminaba muebles que evocaban riqueza y privilegio, artefactos de una docena de mundos, tapices tejidos a mano y muebles fabricados con materiales tan raros que eran prácticamente míticos. Y lo más importante, la habitación parecía vacía. Damián dudó solo un instante antes de colarse por la abertura. Necesitaba una terminal de comunicación segura para contactar con su comprador,
y este lugar sin duda tendría una. Entraría y saldría antes de que el dueño regresara. Acababa de localizar lo que parecía un panel de comunicaciones cuando la iluminación de la habitación se intensificó de repente. Damián se quedó paralizado, dirigiendo instintivamente la mano hacia su blaster. Ni lo pienses, humano. La voz que rompió el silencio era melódica pero aguda, como el filo de una espada afilada. Damián se giró lentamente, y lo que vio le dejó sin aliento. De pie en la puerta estaba la alienígena más impactante que jamás había conocido. Su piel era de un púrpura suave y brillante que parecía captar y reflejar la luz de la habitación en patrones hipnóticos. Dos largos mechones del color del cielo nocturno fluían de su cabeza en lugar de cabello, cubriendo elegantemente sus hombros semidesnudos. Sus ojos, de un azul profundo y cautivador, lo miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Llevaba lo que parecía un camisón de seda transparente que apenas disimulaba su figura perfecta. A pesar del peligro de su situación, Damián no pudo evitar apreciar la vista. «Qué incómodo», dijo, esbozando su sonrisa más encantadora. «Parece que me he equivocado de camino». «En efecto», respondió ella, ladeando ligeramente la cabeza mientras lo observaba. La mayoría de los errores de camino no implican entrar en habitaciones privadas por los respiraderos. Damián notó que aún no había llamado a seguridad. «Interesante. ¿Creerías que soy inspector de calidad del aire?», intentó. Se le escapó un sonido. Podría haber sido una risa. Ustedes, los humanos, y su peculiar humor. Se adentró en la habitación con una gracia que parecía casi depredadora. «O eres muy valiente o muy insensato al infiltrarte en esta sección de Nexus». «Me han llamado ambas cosas», admitió Damián, observándola atentamente, normalmente al unísono. Ella lo rodeó lentamente, sin apartar sus cautivadores ojos azules de su rostro. «¿Sabes de quién son los aposentos que has invadido, humano? Supongo que alguien importante». «Narabe», dijo, como si el nombre debiera significarle algo. Al no reaccionar, continuó, «hija del alto comandante Vex del dominio astriano». Ese sí que era un nombre que Damián reconoció. El dominio astriano, una de las confederaciones alienígenas más poderosas de la galaxia y notoriamente hostil hacia los humanos. Su situación acababa de pasar de mala a catastrófica. «Probablemente debería irme», dijo, acercándose a la ventilación. «Conducto. Quédate», ordenó con voz repentinamente dura. «Aún no decido qué hacer contigo». Damián se quedó paralizado, sopesando sus opciones. El blaster que llevaba en la cadera era el último recurso. Dispararlo haría que la seguridad corriera. Si era quien decía ser, matarla provocaría un incidente interestelar. «Soy Damián», ofreció en cambio. «Damián Reed. Y de verdad que no pretendía invadir tu espacio privado». «Nara», respondió, su expresión suavizándose ligeramente. «Y no te creo, pero me siento intrigada». Se acercó a un armario y sacó una licorera de cristal llena de un líquido azul luminiscente. «Quizás deberíamos hablar de tu intrusión mientras tomamos una copa». Damián arqueó una ceja. No esperaba que este encuentro fuera así. «Qué generoso de tu parte». «No soy conocida por mi generosidad», dijo Nara, sirviendo 2 vasos. «Soy conocida por mi curiosidad. Los humanos rara vez se aventuran tan lejos en una corriente espacial y nunca en mis aposentos». Entregó. Le ofreció una copa. «Me pregunto qué te hace diferente». Mientras Damián aceptaba la bebida, sus dedos se rozaron. Una sensación eléctrica le recorrió el brazo. Y por la repentina inspiración de Niara, ella también la sintió. «2 encuentros inesperados», dijo, levantando su copa. Damián chocó su copa contra la de ella, con una lenta sonrisa dibujándose en su rostro. «Por caminos equivocados». La noche estaba a punto de ponerse realmente interesante. El líquido azul luminiscente quemó agradablemente la garganta de Damián, dejando un hormigueo que se extendió por todo su cuerpo.
No pudo identificar la bebida, pero tenía notas de canela y algarroba con una corriente eléctrica subyacente. Un fuego lunar estriado, explicó Yara, al notar su expresión, destilado del néctar de flores que florecen solo durante las alineaciones lunares en mi mundo natal. Es potente, admitió Damen, sintiendo una agradable calidez extendiéndose por sus extremidades. La mayoría de los humanos no pueden soportar más de una copa, dijo con un dejo de desafío en la voz. Damen arqueó una ceja. La mayoría de los humanos no son como yo. Los labios de Nara se curvaron en una sonrisa que le provocó un calor distinto en el cuerpo. Se acercó, su aroma, algo exótico y embriagador, lo envolvió. No, asintió, bajando la voz hasta casi un susurro. Sospecho que eres bastante excepcional. La tensión entre ellos era palpable, eléctrica. Damián no era ajeno a la atracción. Pero esto era algo diferente, algo primario e intenso que trascendía las especies. Aún así, debería denunciarte, dijo Nara, aunque su tono sugería lo contrario. Los humanos apenas son tolerados en los sectores exteriores de Nexus. En esta sección, negó con la cabeza. Si te descubren, significaría prisión en el mejor de los casos. Entonces, ¿por qué no has llamado a seguridad?, preguntó Damián, dejando su vaso vacío. Los zarcillos de Nara parecieron ondear con colores iridiscentes mientras consideraba su respuesta. Como dije, curiosidad. Extendió la mano, sus dedos flotando justo por encima de su brazo. El dominio astriano enseña que los humanos son peligrosos, impredecibles, inferiores. ¿Y tú qué opinas?, preguntó Damen en voz baja. Creo. Sus dedos finalmente tocaron su piel, enviando esa misma sensación eléctrica recorriéndolo. Creo que quiero formarme mi propia opinión. Damen tomó su mano, sorprendido por lo cálida que era su piel. Sentía contra los suyos. Eso podría ser educativo para ambos. Los ojos azules de Nara se oscurecieron con lo que Damián reconoció como deseo. Al parecer, algunas cosas eran universales entre las especies. De hecho, aunque debo advertirte, la fisiología humana es bastante diferente a la astriana. Aprendo rápido, respondió Damián con una sonrisa. Ella rió, el sonido como campanillas en una suave brisa. Cuento con eso. Volvió a llenar sus vasos. Otra copa primero, creo. Para desinhibirse. Hablaban mientras bebían. Nara hacía preguntas sobre la tierra y la cultura humana. Damián evitaba cuidadosamente los detalles sobre sus actividades de contrabando mientras compartía historias de sus viajes. El fuego lunar le soltó la lengua y se encontró disfrutando genuinamente de su compañía. Nara era inteligente, ingeniosa y sorprendentemente bien informada sobre los asuntos humanos, aunque su conocimiento estaba teñido por la propaganda astriana. Damián disfrutaba corrigiendo sus malentendidos, especialmente cuando ella expresaba genuina sorpresa al descubrir la verdad. Entonces, ¿los humanos en realidad no consumen los órganos de otras especies para obtener fuerza?, preguntó, con una mirada genuina. Aliviada. Damián casi se atraganta con su bebida. Dios, no. ¿Dónde has oído eso? Está en nuestros materiales educativos sobre la Tierra, dijo, con aspecto avergonzado. Junto con las afirmaciones de que los humanos se reproducen indiscriminadamente y conquistan mediante una cantidad abrumadora en lugar de una tecnología superior. Bueno, sí que nos gusta reproducirnos, dijo Damián con un guiño. Pero yo no lo llamaría indiscriminado. La piel de Nara se sonrojó de un morado más intenso. Siempre me lo he preguntado, empezó, pero se detuvo. Sobre las prácticas de apareamiento humanas. Damián terminó por ella. El fuego lunar lo volvía audaz. Entre otras cosas, admitió. A los astrianos se les enseña que las relaciones físicas con los humanos están prohibidas. Son tabú. Las mejores cosas suelen serlo, dijo Damián, acercándose a ella en el lujoso asiento. Nara no retrocedió. En cambio, extendió la mano,
sus dedos trazando la línea de su mandíbula con fascinación manifiesta. Tu piel es muy diferente a la nuestra. Más áspera, pero agradable. Damen le tomó la mano y, manteniendo el contacto visual, presionó sus labios contra su palma. Su brusca inhalación le indicó que el gesto la afectó tanto como a él. Nara, dijo en voz baja, ¿por qué estoy aquí de verdad? Podrías haber llamado a seguridad en cuanto me viste. Los rizos de su cabeza ondeaban con colores que parecían reflejar sus emociones. Morados y azules profundos daban paso a tonos más cálidos. Porque en todos mis ciclos, nunca he conocido a nadie como tú. Alguien que me mirara y me viera. No la hija del alto comandante Vex. La vulnerabilidad en su confesión conmovió a Damián. Ya no se trataba solo de atracción física. Te veo, susurró, acercándose. Sus labios se encontraron tentativamente al principio, luego con creciente pasión. Su boca era más cálida que la de una humana, y el beso envió oleadas de esa misma sensación eléctrica por todo su cuerpo. Los zarcillos de la cabeza de Nara se envolvieron suavemente alrededor de sus hombros, acercándolo más. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Los ojos de Nara se habían oscurecido a un índigo profundo, y su piel parecía latir con luz interior. Eso fue, comenzó. Ella. Solo el comienzo, terminó Damián, con la voz ronca por el deseo. Nara se levantó con gracia, extendiéndole la mano. Ven, dijo simplemente, llevándolo hacia lo que parecía ser un dormitorio contiguo a la sala principal. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Damen supo que lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. Ya no era solo un contrabandista fugitivo. Era un representante de la humanidad de la manera más íntima posible, cruzando las fronteras que habían mantenido separadas a su especie durante generaciones. Y cuando el camisón de Nara se deslizó de sus hombros, revelando su forma perfecta en bajo la tenue luz, Damen Reed no pudo preocuparse por nada más. Damen despertó con el suave zumbido de los sistemas ambientales de la estación Nexus y el tenue resplandor del amanecer artificial filtrándose por las ventanas panorámicas. Por un momento, se sintió desorientado. El lujo desconocido de su entorno contrastaba marcadamente con las prácticas habitaciones de su nave. Entonces, los recuerdos de la noche anterior lo inundaron, dibujando una sonrisa de satisfacción en su rostro. Niara, la hermosa princesa astriana que había elegido la pasión por encima del protocolo, la calidez de su piel contra la suya, la sensación eléctrica de sus cuerpos uniéndose de maneras que trascendían sus diferencias biológicas. Se estiró lánguidamente, sintiendo un agradable dolor en los lugares adecuados. La cama a su lado estaba vacía, pero aún cálida. Nara no podía haber estado fuera mucho tiempo. Damián se incorporó, observando el dormitorio a la luz del día. Al igual que la habitación principal, estaba opulentamente decorada con telas y materiales que ni siquiera podía identificar. Obras de arte que debían de valer fortunas adornaban las paredes. Esculturas y pinturas de mundos que nunca había. La visitó. Nara, la llamó en voz baja, preguntándose si estaría en una habitación contigua. No hubo respuesta. Damen se encogió de hombros y se relajó, contento de esperar. La noche anterior había sido, como mínimo, educativa. A pesar de sus diferencias fisiológicas, habían encontrado un punto en común, un lenguaje universal de placer que no necesitaba traducción. Rió para sí mismo, recordando la sorpresa inicial de Nara ante ciertos rasgos anatómicos humanos. Tu especie es tan externalizada, susurró con asombro. Damián lo tomó como un cumplido. La puerta de lo que parecía una cámara de baño se abrió y Niara emergió envuelta en una bata brillante que realzaba su piel morada. Los mechones de su cabeza estaban húmedos, lo que sugería que acababa de bañarse. Pero algo no cuadraba. Su postura era rígida, sus movimientos rígidos y pausados. Buenos días, dijo Damen, incorporándose sobre los codos con una sonrisa perezosa. Empezaba a pensar que me abandonarías. Nara no le devolvió la sonrisa,
sus ojos azules eran tan cálidos. Y la noche anterior, invitándolo, ahora brillaba con fría furia. ¿Pasa algo?, preguntó, con la sonrisa desvaneciéndose. ¿Pasa algo? Su voz era peligrosamente suave. Pregunta si pasa algo, humano. Damien se incorporó por completo, consciente de repente de su vulnerabilidad. Pensé que ya habíamos superado lo humano. Anoche, lo interrumpió. Te tomaste libertades que no te ofrecían. La confusión lo invadió. No lo entiendo. Parecías entusiasmado con todo lo que hacíamos. Los zarcillos de la cabeza de Nara ondeaban con colores que Damien ahora reconocía como ira. Rojos y naranjas intensos latían a través de los apéndices, normalmente azul púrpura. Te invité a compartir el placer. Sí, pero tú. Parecía tener dificultades para encontrar las palabras. Su rostro se sonrojó de un púrpura más intenso. Entraste en un pasaje sagrado. Damien parpadeó, intentando procesar sus palabras. Un sagrado. Espera, ¿qué? El canal dorsal está reservado para ceremonias de unión, Siseo. No es para encuentros casuales con extraterrestres. Damien comprendió con una claridad aterradora. En el calor de la pasión, navegando por una anatomía desconocida en la oscuridad, aparentemente había cometido un error catastrófico. Lo que parecía un consentimiento entusiasta había sido, de hecho, una transgresión impactante. Nara no tenía ni idea, dijo, levantando las manos en un gesto apaciguador. Hembras humanas. No tenemos, quiero decir, no lo consideramos. Es solo otra opción para nosotros. ¿Otra opción? Su voz se alzó. El canal sagrado por el que los astrianos se comunican con sus ancestros es solo otra opción para los humanos. Damien hizo una mueca. Esto iba de mal en peor. Lo siento de verdad. Fue un error sin mala intención. Si lo hubiera sabido. Su disculpa se interrumpió cuando Niara se movió a una velocidad cegadora hacia un panel decorativo de la pared. Antes de que él pudiera reaccionar, ella había recuperado una espada brillante y ornamentada que zumbaba con energía. Con un movimiento fluido, presionó la hoja contra su garganta, su filo crujiendo contra su piel. «Insolente humano», gruñó, con su hermoso rostro contorsionado por la rabia. «Has entrado en el orificio equivocado. Uno que has profanado». Damien se quedó paralizado, sintiendo el campo de energía de la espada quemarle los pelos de la nuca. Un movimiento en falso y su carrera de contrabandista, junto con su vida, terminaría aquí mismo, en esta lujosa habitación. «Nara», dijo con cuidado. «Por favor, no quise decir nada. Falta de respeto. En la Tierra, esa actividad en particular se considera íntima. Sí, pero no sagrada. Fue un malentendido cultural. Algo en su tono debió de haberla afectado, porque la presión de la espada disminuyó ligeramente. Sus ojos, aún endurecidos por la ira, ahora albergaban un destello de incertidumbre. «¿De verdad no lo sabías?», preguntó. «¿Cómo iba a saberlo?», replicó Damien con suavidad. «Soy el primer humano con el que has estado. ¿Verdad? Y sin duda eres el primer astriano que conozco en circunstancias tan íntimas». Los mechones de cabello de Nara empezaron a cambiar de rojos furiosos a morados más fríos, aunque aún latían con agitación. «El canal sagrado es solo para parejas unidas por la vida», explicó con voz tensa. «Es donde se intercambia nuestro material genético durante las ceremonias formales de unión». Damien tragó saliva con dificultad. «Así que básicamente, ¿qué? ¿Me casé contigo por accidente? Peor aún», dijo Nara con gravedad. «Has realizado un acto sagrado sin los rituales ni las intenciones adecuadas. Es un sacrilegio». Antes de que Damien pudiera responder, una serie de tonos agudos resonaron por toda la cámara. Nara abrió los ojos de par en par, alarmada. «Escáner de seguridad», susurró, con la espada aún en su garganta. «Deben haber detectado el atraque no autorizado de su nave». Los tonos se repitieron, esta vez con
Más insistencia. Lady Vex, llamó una voz severa a través del sistema de comunicación. Aquí seguridad de la estación. Nuestros escaneos indican una biofirma humana no autorizada en sus aposentos. Por favor, confirme su estado. Nar y Damián se miraron fijamente. El pánico mutuo reemplazó su conflicto anterior. Descubrirlo significaría prisión para él y desgracia para ella, sobre todo dado lo que había sucedido entre ellos. ¿Y ahora qué?, susurró Damen. Nara bajó la espada, su pragmatismo imponiéndose a su ira. Ahora, dijo con gravedad. Mentimos. Lady Vex, requerimos confirmación inmediata de su estado. La voz del oficial de seguridad repitió con más fuerza esta vez. Los mechones de cabello de Nara se aplastaron contra su cráneo. Una señal de concentración que Damián había notado durante sus momentos más intensos la noche anterior. Bajó la espada ceremonial, pero la mantuvo a su alcance. Un momento, oficial Krell, gritó, con una voz notablemente serena dadas las circunstancias. Se giró hacia Damián, hablando en un susurro urgente. Vístete rápido. Damián no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Rebuscó entre sus ropas dispersas, poniéndose los pantalones y la camisa con eficacia experta. Años de salidas precipitadas de situaciones comprometedoras lo habían vuelto experto en vestirse rápido. ¿Cuál es el plan?, preguntó en voz baja. Nara entrecerró los ojos, pensativa. Eres mi consorte humano. Un acuerdo diplomático para fomentar mejores relaciones entre nuestra especie. Damián arqueó una ceja. ¿Se lo creerán? Pensé que aquí apenas se toleraba a los humanos. Lo son, confirmó, poniéndose una bata más formal sobre su pijama. Pero mi padre ha estado presionando para mejorar las relaciones diplomáticas con las colonias terrestres. Esto será inesperado, pero no inverosímil. Y el atraque no autorizado, un malentendido. Te esperaban, pero no se presentaron las autorizaciones necesarias. Se alisó la bata y lo miró con severidad. Sígueme. Di lo menos posible. Antes de que Damián pudiera responder, Nara activó el panel de comunicación de la habitación. Oficial Krell, puede entrar. La firma humana está autorizada. Es mi invitado. La puerta se abrió momentos después, revelando a 2 oficiales de seguridad astrianos. Sus uniformes eran inmaculados, azul medianoche con ribetes plateados que complementaban su piel morada. Ambos llevaban lo que parecían pistolas de energía enfundadas a los costados. El más alto, presumiblemente el oficial Krell, dio un paso al frente, con su mirada se fijó de inmediato en Damián con una sospecha manifiesta. Lady Vex, dijo Krell, haciendo una ligera reverencia sin apartar la vista del humano. Detectamos un acoplamiento no autorizado y una biofirma humana. El protocolo exige una investigación inmediata. Como dije, oficial, es mi invitado. La voz de Nara tenía el inconfundible tono de autoridad aristocrática. Damián Reed, representante de la Alianza Colonial de la Tierra. Estamos explorando posibilidades diplomáticas. Krell entrecerró los ojos. No se registró ninguna visita diplomática con la seguridad de la estación, mi señora. Es culpa mía, intervino Damen, adoptando el tono suave y seguro que usaba para sortear a los funcionarios de aduanas. El acuerdo se hizo directamente con Lady Vex. Me temo que aún no conozco todos los protocolos adecuados. El segundo oficial, un estriano más corpulento y de piel más oscura, consultó un panel de datos. No hay registro de ningún humano llamado Damián Reed autorizado para funciones diplomáticas en el espacio astriano. Los zarcillos de la cabeza de Nara ondearon con sutiles colores. Ansiedad, supuso Damen, aunque mantuvo una expresión de perfecta compostura. Es porque nuestro acuerdo no es oficial, dijo, acercándose a Damián y posándole una mano posesiva en el brazo. Una iniciativa personal antes de que se inicien los canales formales. La expresión de Krell se ensombreció. ¿Iniciativa personal?
Que Lady Vex confraternice con humanos sin la debida autorización es exactamente lo que mi padre me pidió que hiciera. Nara lo interrumpió con suavidad. El alto comandante Vex cree que el intercambio cultural debe preceder a la alianza política. Damián y yo estamos intercambiando culturas. Damián se esforzó por mantener un rostro neutral mientras avanzaba a paso ligero en Tandrá, aunque no pudo evitar admirar la rapidez de reacción de Niara. Ya veo, dijo Krelj, sin ver nada en absoluto. Y este intercambio cultural requirió un atraque no autorizado en una esclusa de mantenimiento. Un malentendido, ofreció Damián. Mi sistema de navegación malinterpretó los protocolos de atraque. He viajado mucho y los sistemas de mi nave necesitaban una actualización. El segundo oficial no pareció convencido. Su nave está registrada como transporte privado, no como nave diplomática. La discreción era primordial. Nara dijo, ¿sabe lo delicados que pueden ser estos asuntos, oficial Krell? Si se supo prematuramente que la hija del alto comandante Vex estaba entreteniendo a un diplomático humano, dejó que la insinuación flotara en el aire. Krell se removió incómodo, sopesando claramente su deber frente a las posibles ramificaciones políticas de desafiar a la hija de su comandante supremo. Tendré que informar de esto al mando de la estación, dijo finalmente. Por supuesto, asintió Nar. Y hablaré con mi padre hoy para asegurarme de que todas las autorizaciones necesarias se presenten retroactivamente. Se acercó a los oficiales, bajando la voz con aire conspirativo. Agradecería su discreción al informar de esto, oficial. Mi padre valora la iniciativa, pero también espera que se sigan los procedimientos adecuados. Krelj dudó y asintió con rigidez. Lo entiendo, Lady Vex. Sin embargo, la nave humana debe trasladarse a un muelle de atraque autorizado de inmediato. Naturalmente, asintió Damen. La reubicaré lo antes posible. Con escolta, añadió Krelj con firmeza. Por supuesto, dijo Niara antes de que Damen pudiera objetar. El oficial Tarn puede acompañar a Damián mientras tú y yo completamos la documentación necesaria. Krelj pareció satisfecho con el acuerdo. Muy bien. Necesitaremos declaraciones formales de ambos sobre la naturaleza de esta iniciativa diplomática. Tras unos minutos más de discusión burocrática, se acordó que Damen trasladaría su nave bajo escolta mientras Niaro preparaba la documentación necesaria. Los oficiales regresarían en 2 horas para recoger sus declaraciones formales. Cuando la puerta finalmente se cerró tras el equipo de seguridad, Damián dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Estuvo cerca, dijo. No ha terminado, respondió Niara, cuya compostura se quebró ligeramente para revelar una genuina preocupación. Lo consultarán con mi padre. Tenemos quizás un día antes de que esto se resuelva por completo. Damián se pasó una mano por el pelo. ¿Y ahora qué? Muevo mi nave y salgo corriendo. Los mechones de la cabeza de Nara se oscurecieron a un índigo intenso. No. Si huyes, solo confirmarás sus sospechas. Además, dudó. El asunto del canal sagrado sigue sin resolverse. Bien, dijo Damen con torpeza. Sobre eso, lo siento de verdad. Si hay algún ritual o purificación que deba hacerse. No es tan sencillo, dijo Yara, alejándose de él. Lo hecho está. Pero ahora estamos enredados en una red de mentiras que podría dañar nuestras reputaciones irreparablemente. Damián se movió para pararse a su lado, con cuidado de no tocarla sin permiso. Entonces haremos que la mentira sea verdadera o lo suficientemente verdadera. Nara se giró hacia él, sus ojos azules escudriñando su rostro. ¿Qué quieres decir? Es decir, dijo Damián con una confianza que no sentía del todo. Durante los próximos días soy el mejor maldito humano. Diplomático que la Alianza Colonial de la Tierra nunca designó. Esto es una locura, murmuró Nara mientras paseaba por sus aposentos. Una locura absoluta.
Damián había regresado de reubicar su nave bajo la atenta mirada del oficial Tarn. Y ahora se preparaban para su siguiente movimiento. El tiempo corría. Les quedaba menos de un día antes de que probablemente descubrieran su nido. A veces la locura es la única respuesta sensata a una situación descabellada, respondió Damián, estudiando una pantalla holográfica de protocolos diplomáticos australianos que Nar le había mostrado. Además, he salido airoso de cosas peores. ¿Y tú? Preguntó Nar con escepticismo. ¿De verdad te has enfrentado a algo peor que hacerte pasar por diplomático ante la hija del alto comandante del dominio astriano después de profanar su sagrado canal reproductivo? Cuando lo planteó así, Damián tuvo que admitir que esta situación podría ser única. Tienes razón, pero el plan es sólido. Contacta a tu padre, presenta esto como iniciativa propia, y yo hago el papel de encantador enviado humano. Los zarcillos de la cabeza de Nara ondularon con ansiedad. Mi padre no se deja engañar fácilmente. Pasó 3 siglos al servicio militar y político. Entonces no lo engañamos. No del todo. Damián dejó a un lado el despliegue protocolario. Le contamos una versión de la verdad. Me conociste. Me encontraste intrigado como representante de la humanidad y decidiste explorar posibilidades diplomáticas antes de llevarlo a los canales oficiales. Y la parte en la que entraste ilegalmente en mis aposentos, una reunión programada que salió mal debido a errores de comunicación, sugirió Damián. Lo importante es controlar la narrativa antes de que seguridad lo haga por nosotros. Nara dejó de caminar y lo miró con intensidad en sus ojos azules. Eres notablemente tranquilo para alguien que podría ser ejecutado por violar a un noble astriano. El pánico nunca solucionó nada, dijo Damián encogiéndose de hombros. Además, prefiero centrarme en el hecho de que aún no me has entregado, lo que sugiere que no me odias del todo. Una sonrisa reticente se dibujó en los labios de Nara. No confundas pragmatismo con cariño, humano. Estoy protegiendo mi reputación tanto como tu vida. Por supuesto, Damián asintió, aunque no se le escapó como los mechones de su cabeza se tiñeron brevemente de un color más cálido que él había llegado a asociar con emociones más agradables. Entonces, ¿llamamos a tu padre? Nara respiró hondo, cuadrándose. Muy bien, pero primero, tienes que ponerte guapa. Ningún representante diplomático vestiría como un contrabandista común. Se acercó a un panel de pared que se abrió para revelar un amplio armario. Tras revisar varias opciones, sacó un traje formal de color azul oscuro con detalles plateados, colores que Damián ahora reconocía como significativos en la cultura astriana. Esto pertenece a un embajador centurano que nos visitó en el último ciclo, explicó. Tienen aproximadamente la misma talla, y los humanos y los centuranos comparten una fisiología similar. Damián aceptó la ropa con una ceja levantada. Debería preguntar por qué tiene ropa de otro hombre en sus aposentos. La embajadora era mujer, lo corrigió Niara, y me la regaló como intercambio cultural. Los centurianos no distinguen la ropa por género. Ah, dijo Damián, sintiéndose extrañamente aliviado. Qué progresista por su parte. Mientras se cambiaba, Nara preparó el sistema de comunicación, mirándolo de vez en cuando. Damián fingió no notar sus miradas apreciativas mientras se ponía el traje formal, que le quedaba sorprendentemente bien. ¿Cómo me veo? Preguntó, volviéndose para darle el efecto completo. Los zarcillos de la cabeza de Nara se oscurecieron a un intenso color púrpura, una reacción que Damián había notado durante sus momentos más íntimos. Sorprendentemente diplomático, admitió, aunque deberíamos hacer algo con tu cabello. Antes de que él pudiera protestar, ella se acercó y pasó los dedos por sus mechones oscuros, peinándolos de una manera que aparentemente se adaptaba mejor a los gustos de Astria. Su toque envió agradables escalofríos por su espalda, recordándole la noche que habían pasado juntos. Ahí está, dijo, dando un paso atrás para admirar su trabajo. Ahora te ves casi respetable. Un gran elogio, respondió Damián con una sonrisa.
¿Hacemos la llamada? Nara asintió. Su expresión se volvió seria otra vez. Activó el panel de comunicación, y después de una serie de verificaciones de seguridad, la imponente figura del alto comandante Vex apareció en la pantalla. El parecido familiar era inconfundible. Los mismos llamativos ojos azules y porte regio. Pero mientras que los rasgos de Niara eran delicados y hermosos, los padres eran agudos y severos. Su piel era de un color púrpura más intenso, casi azul medianoche, y los zarcillos de su cabeza eran más cortos, más controlados y portaban una clase de metal ornamentado que Damián asumió que denotaba su rango. «Hija», saludó con voz profunda y resonante. «Esto es inesperado». «Padre», respondió Nara con deferencia formal. «Espero no interrumpir nada crucial». «Siempre tengo tiempo para ti», dijo Vex, aunque sus ojos ya se habían desplazado hacia Damián, entrecerrándose ligeramente. «Veo que tienes compañía, un humano, a menos que me equivoque». «Sí, padre. Puedo presentarles a Damián Reed, un representante no oficial de la Alianza Colonial de la Tierra. He estado participando en conversaciones diplomáticas preliminares con él sobre la posible cooperación entre nuestros pueblos». La expresión de Vex permaneció ilegible. «No oficial. No recuerdo haber autorizado ninguna iniciativa diplomática con humanos, oficiales o de otro tipo. Fue mi propia iniciativa», dijo Nara suavemente. «Usted ha hablado muchas veces de la necesidad de un mejor entendimiento entre nuestras especies. Cuando surgió la oportunidad de hablar con el señor Reed, la aproveché». «Ya veo». La mirada de Vex se dirigió completamente a Damián. «¿Y cómo surgió exactamente esta oportunidad, señor Reed?» Damián dio un paso adelante, aprovechando cada gramo de encanto y confianza que poseía. «Hola, comandante. Es un honor conocerte, aunque sea virtualmente. Estaba visitando la estación Nexus por asuntos comerciales cuando me enteré de la presencia de su hija. Dada su posición en las tensiones actuales entre nuestros pueblos, pensé que una reunión discreta podría ser beneficiosa». «Discreto, por cierto», respondió Vexa Riley. «Tan discreto que la seguridad de la estación me contactó sobre una biofirma humana no autorizada en las habitaciones de mi hija». Damen mantuvo la compostura. «Un desafortunado malentendido con los protocolos de atraque. Señor, le aseguro que mis intenciones son honorables». «¿Lo son?» El tono de Vex era peligrosamente suave. «Mis fuentes indican que su barco está registrado para comercio privado, no para funciones diplomáticas. Como le expliqué a su hija, este enfoque no es oficial. Una oportunidad para explorar posibilidades antes de involucrar canales formales». Vex guardó silencio durante un largo momento, su mirada moviéndose entre Damián y Nara. Finalmente habló. «Nara, siempre has tenido un lado rebelde, pero esto supera incluso tu impulsividad habitual. Sin embargo, su momento es fortuito». Nara parpadeó sorprendida. «¿Fortuito?» «De hecho, el Consejo Galáctico ha estado presionando al dominio para que mejore las relaciones con las colonias de la Tierra. Su iniciativa brinda la oportunidad de demostrar nuestra voluntad sin un compromiso formal». Los ojos de Vex se entrecerraron, «Aunque cuestiono tus métodos como siempre». «¿Entonces lo apruebas?» Nara preguntó con cautela. «Estoy intrigado», corrigió Vex. «Suficiente para seguir el juego por ahora. El señor Reed asistirá a la recepción diplomática de esta noche como invitado suyo. Observaremos cómo se comporta entre nuestro pueblo antes de decidir si continuaremos con esto». Damián sintió una mezcla de alivio y aprensión. Habían ganado tiempo, pero ahora tendría que convencer a toda una sala de dignatarios de Astria de que era un diplomático legítimo. «Gracias, padre», dijo Nara, su voz cuidadosamente neutral, aunque los zarcillos de su cabeza traicionaron su sorpresa. «No me agradezcas todavía», advirtió Vex. «El comportamiento de este humano se reflejará directamente en usted, Nara. Espero que se asegure de que no avergüence a nuestra familia». Su mirada se dirigió a Damián. «Y señor Reed,
Espero con ansias hablar sobre sus credenciales diplomáticas en persona. La comunicación terminó, dejando a Nara y Damián mirando la pantalla en blanco. Bueno, dijo Damián después de un momento, eso fue mejor de lo esperado. ¿Lo hizo? Nara se volvió hacia él, con expresión preocupada. Mi padre nunca acepta nada en la cara. Valor. Si sigue el juego es porque tiene su propia agenda. Al menos no estamos en una celda de detención, señaló Damián. Y ahora tenemos cobertura oficial para estar juntos. Los zarcillos de la cabeza de Nara se oscurecen. Sí, pero ahora tienes que convencer a todo un salón de recepción de la nobleza australiana de que eres un diplomático, no un contrabandista que accidentalmente violó a la hija de su alto comandante. Damián sonrió, ajustándose el atuendo formal. ¿Qué tan difícil podría ser? Solo necesito ser encantador, respetuoso y completamente ignorante de qué agujero es cuál. Los ojos de Nara se abrieron antes de darse cuenta de que estaba bromeando. Se le escapó una risa reticente. Eres imposible. Eso es lo que me hace tan diplomático, respondió Damián con un guiño. Ahora tal vez deberías enseñarme una corriente y modales en la mesa antes de que accidentalmente le proponga matrimonio a alguien usando el tenedor equivocado. La gran sala de recepción de la estación Nexus brillaba con la riqueza combinada de una docena de sistemas estelares. Constelaciones holográficas bailaron a través del techo de la cúpula, recreando el cielo nocturno del mundo natal de Astria. Dignatarios de diversas especies se mezclaban bajo esculturas de luz flotantes, y sus conversaciones creaban un zumbido melódico puntuado por ocasionales estallidos de risa. Damián tiró del cuello alto de su traje formal centuriano prestado, sintiéndose claramente fuera de lugar entre la élite galáctica reunida. A su lado, Yara estaba resplandeciente con un vestido que parecía capturar y amplificar la luminiscencia natural de su piel violeta. Los zarcillos de su cabeza estaban adornados con delicadas cadenas de plata que tintineaban suavemente cuando se movía. «Deja de inquietarte», susurró, su sonrisa nunca flaqueó mientras saludaba con la cabeza a un noble astriano que pasaba. «Parece que estás planeando una fuga». «La fuerza de la costumbre», respondió Damián con su propia sonrisa fija. «En mi línea de trabajo, conocer siempre las salidas es una habilidad de supervivencia. Tu línea de trabajo esta noche es la diplomacia», le recordó Nar. «Y nuestra supervivencia depende de convencer a todos los presentes de que perteneces». En las últimas horas, Nar le había dado a Damián un curso intensivo sobre la etiqueta austriaca. Las reglas eran vertiginosas en su complejidad. Todo, desde la forma correcta de sostener un recipiente para beber diferente para cada una de las 7 bebidas rituales hasta el ángulo exacto de una reverencia formal determinada por el rango social, el estatus militar y el estatus militar del destinatario. Linaje ancestral. Recuerden, dijo mientras se adentraban más en la reunión. Nunca aceptes comida directamente de la mano de un astriano a menos que estés preparado para discutir la compatibilidad reproductiva. Damián casi se ahoga con su bebida. Esa habría sido información útil anoche. Los zarcillos de la cabeza de Nara se oscurecieron momentáneamente, pero su voz permaneció serena. Y cuando saludes a mi padre, mantén el contacto visual, pero evita mirar su espada ceremonial. Hacerlo sería un desafío. Anotado. ¿Algo más que debas saber antes de sumergirnos en la guarida de los leones? Sí, el color del clan Vexian es el índigo. Cualquiera que lo use es mi pariente y debe ser tratado con particular diferencia. Hizo una pausa, examinando la habitación. Y hagas lo que hagas, evita al ministro Krell. El responsable de seguridad desde esta mañana, su padre, el ministro, aboga por normas más estrictas contra los seres humanos en el espacio australiano. Nada le encantaría más que exponerte como un fraude. Damián vio un astrín más viejo al otro lado de la habitación. Su parecido con el oficial Krell era inconfundible. Entendido. Manténgase alejado del ministro que odia a los humanos. Demasiado tarde, murmuró Niara mientras la mirada del ministro Krell se fijaba en ellos. Él viene hacia aquí.
Recuerda tu entrenamiento. Damián enderezó su postura y adoptó lo que esperaba fuera una expresión diplomáticamente neutral cuando el ministro se acercó. Lady Bex, saludó Krell, su reverencia calculada con precisión para mostrar respeto mientras mantenía su posición superior. Me sorprendió oír hablar de su invitado. Ministro Krell, respondió Nara con igual formalidad. ¿Puedo presentarles a Damián Reed de la Alianza Colonial de la Tierra? Damián se inclinó en el ángulo exacto que Nara le había enseñado, lo suficientemente profundo como para mostrar respeto sin deferencia. Ministro, es un honor conocer a un estadista de su reputación. Los ojos de Krell se entrecerraron ligeramente. De hecho, ¿y qué ha oído exactamente de mí, señor Reed? Que eres un hombre de principios que antepone la seguridad del pueblo de Astria a todo lo demás, respondió Damián con suavidad. Una cualidad encomiable, incluso cuando no estemos de acuerdo en los métodos. El ministro pareció momentáneamente desconcertado por la franqueza de Damián. Habla con valentía en nombre de un representante de una especie apenas tolerada en nuestro espacio. Quizás por eso estoy aquí. Damián respondió para ayudar a nuestros dos pueblos a ir más allá de la tolerancia hacia la comprensión. Los zarcillos de la cabeza de Krell se ondularon con lo que Damián reconoció como escepticismo. La comprensión requiere honestidad, señor Reed. Algo que encuentro que a los humanos a menudo les falta. Antes de que Damián pudiera responder, una voz autoritaria interrumpió la conversación. Ministro Krell, veo que ha cumplido con la iniciativa de mi hija. El alto comandante Bex había aparecido junto a ellos. Su imponente presencia hizo que las conversaciones cercanas fallaran. En persona, era incluso más intimidante que en la comunicación holográfica. Más alto que la mayoría de los astrianos, con un físico que hablaba de siglos de disciplina militar. Alto comandante, dijo Krell, inclinándose profundamente. Sí, recién estaba conociendo a este diplomático. Los penetrantes ojos azules de Bex, tan parecidos a los de Niara, evaluaron a Damián con precisión calculadora. ¿Y tu impresión? Sus credenciales me parecen cuestionables, respondió Krell. La Alianza Colonial de la Tierra no ha enviado ninguna notificación sobre un enviado. Como expliqué antes, intervino Damen. Mi enfoque no es oficial. Una exploración preliminar antes de comprometerse con los canales formales. Bex levantó una mano, silenciando a ambos hombres. Ministro Krell, se toma nota de su vigilancia. Sin embargo, he decidido complacer la iniciativa de mi hija. Al señor Reed se le otorgará un estatus diplomático provisional mientras evaluamos el potencial para mejorar las relaciones. Los zarcillos de la cabeza de Krell se aplastaron contra su cráneo, una señal de ira reprimida que Damián había aprendido a reconocer. Como desee, alto comandante, aunque debo dejar constancia formal de mi preocupación. Debidamente notado, dijo Bex con desdén antes de volverse hacia Damián. Camine conmigo, señor, para leer. Tengo curiosidad por conocer su perspectiva sobre la disputa fronteriza de Orión. No fue una petición. Damián miró a Nara, quien le dio un gesto casi imperceptible de aliento antes de que su padre se lo llevara. Atravesaron la sala de recepción, y los dignatarios de Astria se separaron ante el alto comandante como agua alrededor de la proa de un barco. Bex mantuvo silencio hasta que llegaron a una cala más tranquila con vista a la espectacular vista de la estación del campo de asteroides circundante. Ahora, señor Reed, dijo Bex, su voz engañosamente casual. Dejemos de lado la farsa, ¿de acuerdo? No eres ningún diplomático. Damián mantuvo la compostura, aunque su corazón se aceleró. Con respeto, señor. Guárdalo, interrumpió Bex. Mi red de inteligencia es bastante completa. Damián Reed, transportista de carga independiente con un historial de interpretación flexible de las regulaciones aduaneras. En términos más simples, un contrabandista. Damián consideró sus opciones. La negación parecía inútil. Si lo sabías, ¿por qué permitir que continúe esta farsa? Una excelente pregunta.
Bex se volvió para mirar las estrellas. Quizás tenía curiosidad por ver hasta dónde llegaría mi hija para protegerte. O tal vez quería observar cómo se comportaría un traficante de personas en la alta sociedad austriaca. ¿Y tu veredicto? La expresión de Bex permaneció ilegible. Me has sorprendido. A pesar de tus antecedentes, te comportas con una dignidad inesperada. Su manejo del ministro Krell fue impresionante. Gracias, señor. No me agradezcas todavía. Beck se volvió hacia él y su mirada se endureció. La reputación de mi hija está en juego. Si se corrió la voz sobre lo que realmente sucedió entre ustedes, Damien sintió un escalofrío. Tú sabes sobre eso. Sé todo lo que sucede en esta estación, señor Reed. La voz de Bex se redujo a un susurro peligroso. Incluyendo qué pasajes exploraste con mi hija. Damián tragó con fuerza. Señor, puedo explicarlo. ¿Puedes? ¿Puedes explicar la violación de nuestras tradiciones más sagradas a través de tu ignorancia humana? La mano de Bex se movió para descansar sobre la espada ceremonial en su cadera. Según la ley de Astria, tendría derecho a ejecutarte donde estás. Damián se mantuvo firme y se encontró con la mirada del alto comandante. Si esa fuera tu intención, no me habrías llevado primero a una recepción pública. Un destello de algo, tal vez respeto, cruzó el rostro de Bex. ¿Perceptivo? No, tengo una propuesta diferente para ti, contrabandista. Uno que podría beneficiarnos a ambos. Antes de que Bex pudiera dar más detalles, estalló una conmoción en el salón de recepción. Las cabezas se volvieron cuando la voz del ministro Krell se elevó por encima de la conversación ambiental. Engaño, gritó, señalando hacia Damián y Bex. El humano es un fraude. Tengo pruebas. Nara corrió hacia ellos, con expresión urgente. El padre Krell accedió a los registros de atraque de la estación. Sabe que Damien llegó a través de la esclusa de mantenimiento, no a través de canales oficiales. La expresión de Bex se oscureció. Momento desafortunado. Parece que nuestra conversación tendrá que esperar, señor Reed. Mientras Krell se acercaba con varios oficiales de seguridad detrás, Damien sintió la mano de Niara deslizarse entre la suya. Su toque era eléctrico, enviando esa corriente ahora familiar a través de su cuerpo. Cuando él la miró, no vio miedo sino determinación en sus ojos azules. Confía en mí, susurró. Y a pesar de todo, el peligro, el abismo cultural entre ellos, lo absurdo de su situación, Damián se dio cuenta de que confiaba completamente en ella. La sala de recepción quedó en silencio cuando el ministro Krell se acercó con agentes de seguridad flanqueándolo. Los dignatarios reunidos observaron con manifiesto interés. Los astrianos amaban el drama político casi tanto como valoraban la tradición. Hola, comandante, anunció Krell, su voz resonó por el pasillo. Debo insistir en que este humano sea detenido inmediatamente. Los registros de la estación confirman que entró a través de una esclusa de mantenimiento, no a través de los canales diplomáticos adecuados. La expresión de Bex permaneció impasible. Estas acusaciones son serias. Ministro, tiene pruebas de intención dañina. Su engaño es prueba suficiente, declaró Krell. Ningún diplomático legítimo se colaría en una estación como un ladrón común. Damien sintió que Niara apretaba su mano con más fuerza. Dio un paso adelante, los zarcillos de su cabeza ondeando con determinación. Ministro Krell, dijo con voz clara y autoritaria. Antes de continuar con estas acusaciones, hay algo que la asamblea debería saber. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Incluso BX parecía tener curiosidad por saber qué diría su hija. Nara respiró hondo. Damián Reed entró en mis habitaciones por medios poco convencionales. Sí, pero su presencia allí no fue autorizada, al menos no por mi parte. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Los zarcillos de la cabeza de Krell se aplastaron contra su cráneo con sospecha. Además, continuó Nara,
Lo que comenzó como una iniciativa diplomática privada se ha convertido en algo más significativo. Miró directamente a su padre. Damián y yo hemos realizado la vinculación del canal sagrado. La reacción fue inmediata. Los jadeos resonaron por todo el pasillo. Varios astrianos mayores parecieron escandalizados mientras que otros parecían simplemente conmocionados. Los ojos de Vex se abrieron como platos. La primera sorpresa genuina que Damián había visto en el rostro del alto comandante. «Esto es absurdo», farfulló Krell. «El vínculo sagrado con un ser humano». «Imposible». «No es imposible», respondió Nara. «Simplemente sin precedentes». Se volvió para dirigirse a toda la asamblea. «Anoche, Damián y yo participamos en el antiguo ritual. Su esencia atravesó mi sagrado canal dorsal, creando un vínculo reconocido por nuestras leyes más antiguas». Damián luchó por mantener su expresión solemne, aunque internamente estaba tambaleándose. El agujero equivocado que había causado tanta indignación esa mañana se presentaba ahora como un vínculo sagrado. Captó la mirada de Niara y el sutil brillo allí le indicó que siguiera el juego. «Es verdad», confirmó, dando un paso adelante para pararse a su lado. Aunque debo confesar que en ese momento no era plenamente consciente del significado del ritual. En la Tierra, estas conexiones se ven de otra manera. Esta admisión provocó otra ola de murmullos, pero Nara le apretó la mano para tranquilizarlo. «Es precisamente por eso que el intercambio cultural es tan vital», afirmó. «Lo que empezó como un malentendido se ha convertido en un puente entre nuestros pueblos». Krell prácticamente vibraba de indignación. «Esto es una burla de nuestras tradiciones sagradas. Alto comandante, seguramente no puede aceptar esto, esta farsa». Todos los ojos se volvieron hacia Vex, cuya expresión se había convertido en algo ilegible. Todo el salón de recepción contuvo la respiración, esperando su veredicto. «La vinculación del canal sagrado», dijo finalmente Vex, su voz resonando con autoridad, «es anterior a nuestras leyes modernas por milenios. Nuestros antepasados lo practicaban antes de que alcanzáramos las estrellas, antes de que estableciéramos el dominio». Miró a Krell con severidad. «¿Me permitiría descartar nuestras tradiciones más antiguas en aras del protocolo moderno?» El ministro Krell vaciló. «No, alto comandante, pero entonces ya está decidido», declaró Vex. «Por las leyes de nuestros antepasados, Damen-Reed y mi hija están unidos. Esto le otorga un estatus protegido dentro del dominio». La tensión en la habitación cambió. Lo que había sido un escándalo se estaba transformando en algo parecido al asombro. Varios nobles australianos se acercaron y ofrecieron felicitaciones formales con las reverencias precisas reservadas para las parejas recién unidas. Damián se acercó a Nara y susurró. «¿Acabas de convertirme en tu marido a través de un malentendido cósmico?» «Algo así», susurró ella, con los zarcillos de su cabeza sonrojados de diversión. «Aunque compañero de vida sería más exacto, el vínculo no se traduce perfectamente en los conceptos humanos del matrimonio. Y tu padre simplemente está aceptando esto. Valora la tradición por encima de todo, al menos públicamente. Rechazar el vínculo sagrado socavaría su autoridad como líder tradicionalista». Sus ojos brillaron con picardía. «Además, creo que está impresionado por tu audacia». Mientras la atención de la multitud se centraba en otros asuntos, Vex se acercó a ellos y les hizo un gesto para que lo siguieran a un rincón más privado del salón de recepción. «Una maniobra inteligente, hija», dijo una vez que estuvieron relativamente solos. «Aunque sospecho que el momento de este vínculo fue menos deliberado de lo que has insinuado». Nara encontró la mirada de su padre sin inmutarse. Las circunstancias fueron inesperadas, pero el resultado es genuino. Vex volvió su mirada penetrante hacia Damián. «¿Y tú, humano, comprendes en qué has entrado? El vínculo sagrado no se rompe fácilmente». «Estoy empezando a entender», respondió Damián con sinceridad. «Y aunque no puedo pretender comprender todas las implicaciones culturales, lo sé». Miró a Nara,
sorprendido por la profundidad del sentimiento que brotó en él. Cuido profundamente a su hija. Vex lo estudió durante un largo momento. Quizás esto sea fortuito después de todo. La propuesta que estaba a punto de ofrecerles antes de la interrupción de Krell se alinea con este nuevo desarrollo. ¿Qué propuesta?, preguntó Nar. El Consejo Galáctico nos ha estado presionando para que establezcamos mejores relaciones con las colonias humanas, explicó Vex. He estado buscando un enfoque poco convencional. Alguien que comprenda ambos mundos, pero que no esté sujeto a la rigidez diplomática. Damián comprendió. ¿Quieres que sea un enlace? Precisamente. Su experiencia le brinda información sobre aspectos de la sociedad humana que los diplomáticos tradicionales nunca ven. Y ahora, unido a mi hija, tienes un interés legítimo en la prosperidad extrema. La expresión de Vex se suavizó ligeramente. También les permitiría permanecer juntos sin escándalo. Los zarcillos de la cabeza de Nara se ondularon con sorpresa. Padre, ¿estás de acuerdo con esto? Digamos que me estoy adaptando a las circunstancias, respondió Vex secamente. Además, el ser humano ha demostrado un ingenio notable. Damián no pudo evitar sonreír. Grandes elogios del alto comandante. No tientes a la suerte, Reed, advirtió Vex, aunque había un atisbo de diversión en sus ojos. Has profanado el canal sagrado de mi hija y has convertido un incidente diplomático en una alianza interna de especies. Aún estoy decidiendo si eres brillante o simplemente el tonto más afortunado de la galaxia. Voto por ambos, dijo Niara. Su mano encontró a Damiens nuevamente. Vex suspiró. Debo regresar con mis invitados. Mañana discutiremos los detalles de su nuevo puesto. Miró a Damián con una última mirada severa. Y Reed, si alguna vez lastimas a mi hija, ninguna tradición antigua te salvará. Dicho esto, regresó a la recepción, dejando solos a Damián y Nara. Eso dijo Damián, girándose para mirarla. Compañeros de vida, ¿eh? Los zarcillos de la cabeza de Nara se oscurecieron hasta adquirir ese intenso color púrpura que había llegado a asociar con sus emociones más íntimas. Parece que su error anatómico ha tenido beneficios inesperados. Diré de fugitivo a diplomático en menos de un día. Trazó suavemente la línea de su mandíbula con el dedo. Aunque tengo que admitir que la mejor parte de este arreglo está justo frente a mí. Encantador, dijo, pero sus ojos traicionaron el placer ante sus palabras. Te das cuenta de que esto no será fácil. Habrá gente como Krell que se opondrá a nuestro vínculo. Nunca he sido de los que van por los caminos fáciles, respondió Damián. Además, creo que hemos demostrado que trabajamos bien juntos en una crisis. De hecho, los ojos azules de Nara brillaban con picardía. Aunque quizás la próxima vez deberíamos discutir la anatomía de Astria con más detalle antes de explorar, Damián se rió, atrayendo miradas curiosas de los dignatarios cercanos. Prometo ser un estudiante más atento de la cultura astriana de ahora en adelante. ¿Ves que lo eres?, dijo ella, su tono burlonamente serio. Aún quedan muchos pasajes por descubrir. Mientras regresaban a la recepción, moviéndose entre los curiosos y felicitadores astrianos, Damián reflexionó sobre la extraña cadena de acontecimientos que lo habían llevado hasta allí. Un giro equivocado mientras huía de las autoridades de alguna manera había resultado en la decisión más acertada de su vida. Más tarde esa noche, cuando regresaron a las habitaciones de Niara, ahora legítimamente suyas para compartir, Damián la abrazó. Ya sabes, dijo, en la Tierra tenemos un dicho. A veces tienes que perderte para encontrarte a ti mismo. Los zarcillos de la cabeza de Yara se ondularon con afecto. Que muy humano, que poético, y aún así logrando sonar presumido. Humanidad, cariño. Damián sonrió y se inclinó para besarla. Convertimos los agujeros equivocados en avances diplomáticos. Nara se rió contra sus labios. Humano insolente, murmuró. Pero esta vez las palabras solo contenían calidez y promesa. Y mientras caían en brazos del otro, ambos sabían que cualquier pasaje, literal o metafórico,
que les aguardaba, lo navegarían por ellos.